Saludos, Dios me les bendiga mucho. Bendiciones para ustedes. Aquí estamos en este nuevo podcast en la hora pastoral. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar de proezas y para nosotros un gozo llegar a ustedes. Y sé que esta palabra le va a edificar, le va a bendecir. Déjenos allí tu comentario. Eso nos motiva a seguir adelante. La palabra proeza fue dicha por el gran hombre de Dios llamado David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 60, versículo 12, dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Eso lo dijo David, ¿no? Y esa palabra proeza es sumamente interesante para nosotros en este tiempo, ya que la palabra de Dios está hecha, en fin, hay muchas promesas de parte de Dios para nosotros en las escrituras. Y una de ellas fue dicha por David, en Dios haremos proezas. Y estas palabras fueron dadas de David cuando David regresaba de algunas batallas, de algunos momentos de guerra, donde él había salido en victoria. Dios le había entregado a los enemigos en su mano. Entonces él venía con una euforia, con un gozo, con una alegría tremenda, y él pues pudo decir, en Dios haremos proezas. Muy interesante, muy lindo, ¿no? Maravilloso este texto. Entonces, estas palabras son palabras que nos transmiten a nosotros confianza, nos transmite a nosotros ser personas de valor y nos ayuda a motivarnos porque todos pasamos por momentos difíciles. Pero también aparece otra palabra allí en este versículo que hemos leído y dice, y Él hollará a nuestros enemigos. Esa palabra hollará tiene un gran significado para nosotros. Porque en otra palabra el Señor dice, yo voy a destruir a tus enemigos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Los voy a pisar, los voy a deshacer, los voy a desaparecer. Eso es lo que dice ese texto. Y son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, dadas por David, dadas por este gran hombre de valor. Y el salmista David pudo aclarar, pudo escribir, pudo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, con una seguridad profunda y decir, en Dios haremos proezas. Entonces, en este caso David, pues él venía, pues, con una seguridad, con una certeza, una disposición en su corazón. Déjeme decirle, amado hermano, amado amigo, que igual usted y yo necesitamos estar en ese nivel, ¿no? De confianza, de seguridad en Dios, que cuando hablemos como David expresó esta palabra, en Dios haremos proezas. Muy importante, interesante. Y si hablamos de David, yo sé que para usted David significa mucho, porque David es el escritor de muchos salmos, de muchas escrituras, que nos inspira, que nos motiva, como el Salmo 23, que nos dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, en este caso David, para nosotros, yo creo que para usted también, es sinónimo de fe. Yo creo que David también es sinónimo de valor, de hazañas, de motivación, porque cuando estamos un poco o estamos en angustia, estamos en momentos difíciles, entramos y podemos leer la Biblia, y cuando nos conseguimos con salmos como los de David, escrituras como las de David, eso nos da a nosotros valentía, nos aumenta la fe, nos ayuda a seguir adelante, etcétera, etcétera. O sea, nos motiva. Entonces, David, en este caso, David para nosotros es sinónimo de fe. David es sinónimo de valor, de hazaña, de motivación, ¿ok? O sea que nos impulsa a seguir adelante. Cuando leemos que David venció poderosos enemigos en esa batalla, uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? Valeroso, un hombre bien dispuesto, y salió, bueno, victorioso en muchas batallas. Hoy en día sabemos que nosotros tenemos igual
problemas, dificultades, tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, ¿ok? Quizás en aquel entonces David enfrentó sus gigantes físicamente, cuerpo a cuerpo, pero nosotros en este tiempo tenemos gigantes espirituales. Y cuando David enfrentó a esos gigantes, Dios le dio la victoria. Y yo creo que ese era como un eslogan, era un lema, era una revelación que David tenía. En Dios haremos proezas. En Dios haremos esto. No hay nada imposible para Dios. Y David pues expresaba esa palabra, ¿no? Y hoy en día sabemos que no hay gigantes físicamente, pero sí hay gigantes espirituales que tenemos que enfrentar. Tenemos gigantes que a diario nos están acusando, que a diario están batallando en contra de nosotros. Y ahí es cuando necesitamos hombres y mujeres valerosos, llenos de fe, llenos de entusiasmo, con una disposición de vencerlo, porque recordando la palabra del Señor que dice, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Entonces, David nos inspira, David nos motiva. Entonces, debemos ser valientes y saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y David, pues, nos deja muy bien claro eso, ¿no? Que él peleó sus batallas, pero Dios le dio la victoria. Y el Señor nos dice a nosotros que nuestras luchas, nuestros problemas, no es contra carne, no es contra sangre, son contra principados, contra potestades, contra legiones, contra demonios que se levantan para tratar de dañarlo, para tratar de destruirlo a usted, para tratar de llevarse la palabra, las promesas de Dios, para que usted no entienda y no comprenda lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y cuando una persona es derrotada por el enemigo, estoy seguro que no puede decir, en Dios haremos proeza. Pero fíjese que David salió victorioso, salió, bueno, bendecido de sus batallas, y él decía, en Dios haremos proezas. Así que, amados hermanos, somos llamados a luchar. Y no es contra sangre y carne, o sea, no son físicas nuestras luchas, son espirituales. Y somos llamados a vivir una vida victoriosa. El Señor nos ha llamado para que usted y yo andemos de victoria en victoria, de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos llamados a no retroceder. Somos llamados a no huir, sino que somos llamados a avanzar, a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Los hombres de la antigüedad lograron grandes victorias, grandes conquistas. Y déjeme decirle, y ellos tenían a un Dios poderoso. Ese Dios que ellos tenían es el mismo que hoy tenemos, porque la Biblia, la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de David es el mismo que nosotros adoramos cuando nos congregamos, al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros le tememos. O sea, Dios no ha cambiado, Dios no varía. Pero el Señor necesita que usted se levante en unción, en poder, creyéndole a Dios, creyendo a las promesas de Dios. Y usted verá que saldremos victoriosos y en Dios haremos maravillas. En Dios haremos proezas. Entonces, nuestro Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Entonces, ahora bien, todo esto nos lleva a decir cómo podremos lograr hacer las proezas, cómo podemos conquistar. ¿Cómo podemos llegar a ser como David, que David dijo, en Dios haremos proezas? ¿Cómo podemos hacer eso? Y hay tres cosas muy importantes que les quiero mencionar para llegar a eso. Entendiendo primero que el Dios de David es el mismo de hoy. Es el mismo que nosotros adoramos, es el mismo que nosotros glorificamos, que es el mismo que nosotros bendecimos. Entonces, la primera acción para hacer proeza es accionar la fe. Qué lindo, la fe. Tenemos que movernos en una dimensión de fe. Y la fe mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios. La fe hace
cosas extraordinarias. Eso lo dice la palabra del Señor. Y los hombres de la antigüedad lo demostraron, que sí se podía, que sí podían lograrlo a través de la fe. Y eso lo conseguimos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Ahí aparece el historial de grandes hombres de Dios que se movieron bajo la fe, que se movieron bajo una dirección poderosa e hicieron proezas, hicieron milagros, hicieron prodigios, hicieron tantas cosas lindas y hermosas. Entonces, la palabra dice que ellos hicieron huir a ejércitos en el nombre del Señor. ¿Ve? Dice que ellos hicieron huir ejércitos. Eso está en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Hicieron huir ejércitos. Esos son proezas. Y si usted se va a la historia de la palabra, allí en la palabra, en la historia, usted va a conseguir cómo ellos hicieron huir ejércitos, porque Dios estaba con ellos. Entonces la palabra nos dice que hicieron huir ejércitos, pero en el nombre de Dios. O sea, no es con espada, no es con nuestra fuerza, es con la presencia del Dios Todopoderoso. Lo hicieron a través de la fe. Ejemplo tenemos cuando fue construido el arca, la famosa arca que nosotros conocemos como el arca de Noé. Dice que Noé construyó el arca. Eso fue una proeza. Eso fue algo que nunca se había visto. Nunca la gente había visto que llovía. Pero Noé dice, por fe le creyó a Dios. Y Noé se dispuso, Noé trabajó, Noé se esmeró en hacer la voluntad de Dios a través de la fe, le creyó y hizo grande proeza, y eso está en la historia de la palabra del Señor, como uno de los hombres de fe, Noé. Y los hombres de Dios, cuando recibían una palabra o recibían una revelación, ellos activaban el gran poder de la fe. En el caso de Noé, él activó la fe. Y otros ejemplos que le voy a mencionar, porque la fe mueve la mano de Dios, ¿ok? El mensaje de las Escrituras es que usted y yo mantengamos la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca, el que se llega a Dios, crea. Entonces, para hacer proezas, para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas extraordinarias, necesitamos activar la fe. El mensaje de las Escrituras es esa, ¿ok? Que usted debe mantener la fe. La fe aquí es la clave, ¿ok? Si usted no tiene fe, no vamos a llegar a ningún lado. Pero la fe, recuerde, nos ayuda a avanzar. Fe es certeza, fe es convicción. La fe mueve la mano de Dios, la fe mueve montaña. Entonces, la clave aquí, en este primer aspecto, para hacer proezas, para hacer cosas extraordinarias, es la fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Otro ejemplo que le puedo poner, aparte de Noé, es Eliseo. Dice que Eliseo y la viuda, que es un relato muy conocido en la Biblia, dice que el aceite y la harina no escasearán, no escasearán. O sea que se iba a mantener. ¿Pero por qué? Por una palabra de fe dada por el profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo a la viuda, no se preocupe porque el aceite y la harina siempre permanecerá en esta sequía, en esta hambruna. Y la Biblia nos dice que fueron 3 años y medio de sequía que hubo. Pero lo grande, lo maravilloso, ahí está la proeza, es que la harina y el aceite se multiplicó. La harina y el aceite siempre estaba en la vasija, y aquella mujer pudo sustentarse durante 3 años y medio por la palabra de fe que el profeta le había dado. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto, amados hermanos, amados amigos? Que es necesario que usted y yo activemos la fe. La fe nos lleva a las grandes conquistas. La fe nos lleva a agradar a Dios. La fe nos lleva a ser personas motivadoras, entregar, estrechar la mano, extender la mano para levantar a muchas personas que necesitan una mano de fe, que necesitan una mano de apoyo. Entonces,
necesitamos accionar la fe. ¿Cómo está la fe? ¿Cómo andamos en esa fe? Recuerde que la Biblia dice que la fe sin obra no sirve. La fe sin obra está muerta. Y necesitamos entonces motivarnos a través de la fe. Entonces este primer aspecto me gusta, ¿ok? Para hacer proezas como David lo hacía. Él accionó la fe y logró grandes conquistas. Y por eso llegó a escribir el Salmo y dijo, en Dios haremos proeza. Pablo dijo algo parecido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo diríamos hoy nosotros también? Todo es posible para el que cree, dice la palabra del Señor. El segundo aspecto que quiero tocar en este momento es apartar las excusas para hacer proezas, porque cuando Dios llama, es porque Dios quiere capacitarnos, es porque Dios quiere que usted se mueva en esa dimensión, en esa posición espiritual, que usted pueda hacer proezas, que usted pueda hacer maravillas, que usted pueda hacer milagros, que usted pueda ser una mujer, un hombre de Dios, siendo usado en estos últimos tiempos proféticos que estamos viviendo. En estos tiempos necesitamos que se levanten hombres y mujeres que hagan proezas, pero ¿qué tenemos que hacer en esta segunda acción? Apartar las excusas. ¿Cuántas excusas tenemos nosotros en nuestro diario vivir? Muchas excusas, muchas excusas. Las excusas es un grave problema que tenemos todos nosotros. Muchas veces vienen las excusas y las excusas son como argumentos, las excusas son mentiras para que usted no avance, para que usted no progrese, para que usted no prospere. Entonces, en este segundo aspecto, necesitamos apartar las excusas, ya que las excusas nos desvían de las promesas del Señor, nos sacan del propósito, nos detienen para que usted no sea el instrumento en las manos del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha querido bendecirlo a usted? ¿Cuántas veces el Señor ha querido usarlo? Pero las excusas nos detienen y nos detienen. Ejemplo, podemos hablar de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés en algún momento Dios lo llamó, pero ¿qué hizo Moisés? Moisés puso varias excusas. Una de ellas que Moisés dijo, ¿quién soy yo? O sea, una excusa, un argumento, ¿quién soy yo? Otra excusa es, ¿quién eres tú? Imagínense, hablándole así a Dios, ¿quién eres tú? Otra excusa que puso Moisés es que dijo, no me creerán. ¿Ah? Tremendo argumento, no me creerán, tremenda excusa. Y otra que uno puede decir es valedera, no soy el hombre indicado. Y usted sabe, si conoce la historia de Moisés, usted sabe por qué Moisés hablaba de esa manera, ¿ok? Pero eran argumentos, eran excusas para no asumir la responsabilidad que Dios le estaba entregando. Dios quería que Moisés se convirtiera en un hombre extraordinario. Dios quería que Moisés se convirtiera en ese hombre, en hacer prodigios, hacer cosas maravillosas en las manos de Dios. Pero Moisés primero, las excusas. Déjeme decirle que los héroes de la fe, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, ellos vencieron las excusas. Entre ellos está Noé, entre ellos está Moisés, entre ellos están muchos de ellos que vencieron las excusas, porque llegaron las excusas, pero lograron vencer las excusas. En el ejemplo tenemos también otras personas, otros hombres de la palabra, ¿ok? Ejemplo tenemos hombres que por las excusas no alcanzaron las bendiciones. ¿Cuántas personas en la Biblia conseguimos que no conquistaron, no fueron a la tierra prometida por excusas, por situaciones, por argumentos, etcétera, etcétera? ¿O cuántas veces nosotros no hemos alcanzado la victoria por excusas, por argumentos? Entonces es el momento de accionar y apartar las excusas que usted pueda tener. Quizás en este tiempo la excusa es económica, financiera, política, social, seguridad, tantas cosas, familiares, tantas excusas que podemos poner. Pero Dios quiere es usarte a ti, que tú hagas proezas, que tú hagas
cosas maravillosas en las manos del Dios Todopoderoso. Pero en el momento que ellos cambiaron, porque ellos decidieron cambiar, Dios le dio la gran bendición. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón fue alguien que puso una excusa tremenda. Soy pobre, soy el menor. Pero el Señor le dijo, no importa esas excusas, ve con la fuerza que te estoy dando, ve con esta fuerza. Y usted sabe cómo fue Gedeón. Gedeón conquistó, Gedeón reunió un gran ejército y Dios le dio la victoria. Cuando apartamos las excusas, viene la victoria. Cuando apartamos las excusas, viene la bendición de Dios. Cuando apartamos las excusas, viene la victoria a nuestras vidas. Dios está esperando que usted haga proezas. Dios está esperando que usted se mueva en esa dimensión, pero es necesario tener fe y apartar las excusas. La palabra registra tantos hechos maravillosos para nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere que usted crezca, que usted avance, que usted se desarrolle, pero necesitamos movernos y actuar y apartar las excusas de nuestra vida. Hoy podemos decir que ellos lograron vencer muchos obstáculos. Nosotros también podemos lograrlo. Nosotros también podemos levantarnos como David, como Gedeón, como Abraham, como Isaías, como Eliseo. Ellos se les presentaron cualquier obstáculo y pusieron una excusa, pero vencieron y Dios les dio la victoria, lo lograron. ¿Será que el Dios nuestro de este tiempo es diferente? No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios de promesa, es el mismo Dios de poder, es el mismo Dios de maravillas, de prodigio. Es el mismo Dios, y la Biblia lo dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios. Dios no envejece, Dios no miente. Él permanece fiel, alabado sea el Señor. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que apartemos las excusas. Cuando apartamos las excusas, viene la bendición. ¿Cuántas veces quizá usted, amigo, lo han invitado a la iglesia, pero usted sabe cuáles son las excusas? Comúnmente yo hablo de una excusa que ponen las personas cuando lo invitamos a la iglesia. Bueno, cuando me prepare, cuando esté preparado. ¿Acaso para ir a la iglesia hay que prepararse? Yo recuerdo que yo le hablaba a alguien del Señor y me decía, no, yo soy muy pecador. Y eso es para ustedes que son santos, que no han hecho nada. No, no. La iglesia, déjeme decirle, la iglesia es como una clínica. A la clínica llegan los heridos, llegan los graves, llegan los que tienen traumas, problemas. La iglesia es así. A la iglesia llegan los mentirosos, los borrachos, los drogadictos, los asesinos, los adúlteros, en fin, todos aquellos que tengan problemas espirituales. Entonces no podemos poner excusa. El Señor te dice, es hoy el día, te estoy llamando porque quiero que tú hagas también proezas, hagas maravillas en mis manos. Diga amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Entonces ese es el segundo aspecto. Apartemos las excusas para que no nos detengan en las bendiciones del Señor. El tercer aspecto que quiero tocarles en este momento es el esfuerzo, que es una acción necesaria para avanzar, el esfuerzo. Tales como Nehemías, este gran hombre conocido en la Biblia, Nehemías, que trabajó día y noche para reconstruir a Jerusalén, los muros, las puertas de Jerusalén. Y dice que él se propuso en su corazón hacerlo en 52 días y lo logró. 52 días. Entonces fue un hombre esforzado. Estos hombres se esforzaron para cumplir con lo que Dios les había encomendado. Dios le dijo, te llamo, Nehemías, para que reconstruyas a Jerusalén. Y Nehemías se esforzó y Dios le dio la victoria. Así que cuando Dios llama, no llama por tenernos ahí sentados, no. El Señor nos llama para bendecirnos, para entregarnos un oficio, una tarea. Pero Él dice que Él llama y nos capacita, nos prepara para cumplir ese oficio en el Señor. Entonces necesitamos esforzarnos. Usted fue creado para hacer proezas y maravillas. Muchas veces los hombres nos consideramos que somos perdedores,
Muchas veces nosotros los seres humanos nos consideramos que no podemos, que eso eran ellos, que eso era, o que es cuento de camino. No, déjeme decirle que es historia de hombres y mujeres que vivieron, existieron, hicieron proezas, hicieron maravillas, fueron de ejemplo, hicieron huir ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque le creyeron a Dios. Hicieron proezas porque tuvieron fe. Hicieron proeza porque apartaron las excusas. Hicieron proeza porque Dios estaba con ellos. Y cuando estamos con Dios, Dios nos da fuerza. Y en este tercer aspecto dice que el Señor dice que necesitamos que usted y yo nos esforcemos. Mira que te mando, mira que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. El Señor nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Entonces usted fue creado para hacer proezas, para hacer maravillas, ¿ok? O sea, tenemos la de ganar, tenemos cómo avanzar, pero necesitamos esforzarnos. La persona que no se esfuerza en estos tiempos no avanza. Hombre, mujer, caballero, dama, hermano, amigo, necesitamos esforzarnos. Necesitamos cada día levantarnos con ánimo, con esfuerzo para ir a la conquista en el nombre del Señor. Así que debemos dejarnos transformar por el Señor. Y el Señor es el único que nos puede ayudar. El Señor es el único que nos puede dar la victoria en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. El Señor es el único. El Señor le dijo a Josué cuando el Señor le llamó y le entregó una tarea muy fuerte, muy difícil. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Josué? El Señor le dijo, esfuérzate. Muy importante, ¿no? El Señor le dijo a Josué, esfuérzate. Entonces, esa palabra, cuando el Señor se la entregó a Josué, que era necesario que se esforzara, y le dijo, y sé muy valiente, es porque el trabajo no era fácil, pero el Señor se lo entregó. Ahora bien, creo que cada uno de nosotros debemos de accionar. Cada uno de nosotros debemos de ir al esfuerzo, tomar el esfuerzo, ser hombres esforzados, ¿ok? Para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. No es fácil. A diario hay que luchar. Porque las personas que no se esfuerzan, las personas que se detienen en la vida, usted sabe dónde están. Están sin fe, están sin Dios, sin esperanza, arruinados, en miseria, en pobreza. En fin, no valen. Pero los hombres que se esfuerzan, las mujeres que se esfuerzan, son bendecidos. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, era necesario esforzarse. Entonces, si no hay esfuerzo, no lo vamos a lograr. Si no hay esfuerzo, no vamos a hacer proezas. Si no hay esfuerzo, no vamos a hacer maravillas. No vamos a ser usados por Dios. No seremos útiles. Necesitamos esforzarnos. Cada día debemos esforzarnos y avanzar. Avanzar en el propósito, avanzar en el plan que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Así que David fue un hombre muy valiente. David fue un hombre que hizo grandes proezas y por eso él escribió esas palabras. La palabra en el Salmo 60, versículo 12, dice, en Dios haremos proezas. Qué lindo, ¿no? En Dios haremos proezas. Pero me gusta también cuando él dice también, y él hollará a nuestros enemigos. Es como decir, yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de mis asuntos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, David, para nosotros es un hombre que nos inspira fe, que nos inspira valentía, que nos inspira motivación, que nos inspira en este tiempo a hacer cosas grandes, a hacer proezas. No crea que las proezas fueron para la antigüedad solamente, porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, para hoy también, si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene el poder. Yo tengo el Espíritu de Dios, tengo el poder, tenemos la de ganar, tenemos cómo avanzar, tenemos cómo vencer a nuestros enemigos espirituales que no son físicos. Tenemos cómo vencer a esos enemigos o a esos gigantes espirituales.
Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? La palabra hollar es abatir. Me gusta, ¿no? Porque el Señor, el salmista lo dice, y Él hollará a nuestros enemigos. La palabra hollar es abatir. O sea, Dios va a agarrar a tus enemigos, a mis enemigos, y lo va a abatir, lo va a desaparecer. ¿Ok? O sea, Dios va a pelear por nosotros. Esta palabra es una promesa del Señor para cada uno de nosotros. Y por eso el Señor dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sí creo, sí considero que podemos llegar a hacer proezas. En este podcast que hoy estamos hablando en la hora pastoral, David lo dijo, en Dios haremos proezas. ¿Qué necesita? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Yo le invito a que accione, que active estas tres cosas. La fe, que mueve la mano de Dios, que aparte las excusas y sé valiente. Sé valeroso. Tres cosas muy importantes. Cuando usted las toma y las aplica a tu corazón, aplica y te vuelves un hombre de fe, una mujer de fe, vas a lograr muchas cosas. Cuando usted aparte las excusas, vas a lograr muchas cosas. Cuando tú te vuelvas un hombre valeroso, vas a lograr muchas cosas. Así que desde acá me gustaría hacer una oración por usted para que Dios le bendiga de una manera especial. Oremos. Señor, te damos gracias por cada hombre, por cada mujer que está en sintonía. Yo pido la bendición para ellos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de bien. Ayúdanos a ser personas valerosas como lo era David. Ayúdanos a inspirar a otros, a motivar a otros en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener fe en nuestros corazones. Ayúdanos a apartar las dudas y ayúdanos a esforzarnos, Señor, para ser esas personas que tú quieres que seamos. De acá oramos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. En este momento, pues estamos ya finalizando. Ha sido un gozo, una alegría poder llegar a ustedes a través de este podcast en la hora pastoral. Recuerde, en Dios haremos proeza. Tu pastor amigo Miguel Aparicio, les esperamos en la próxima. Déjenos tus comentarios. Bendiciones.